Sindicato, huelga y sus consecuencias. Nosotros somos el equipo número 3 del CEBETI 103, técnicos en Administración de Recursos Humanos del Grupo Sexto BVR, conformado por Betancur Candelario Ana Rocío, Castillo González Patricia Lisbeth, De la Cruz Pérez Marta Judith, Esteban Reyes Cristina, González González Yesenia Evelyn, Hernández Aleta Karina Naraí, Martínez Bautista Ana Karen. Sindicato, huelga y sus consecuencias. ¿Qué es un sindicato? Permite identificar una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación. Cada sindicato representa y nuclea a trabajadores de rubros específicos y se encarga de impulsar negociaciones colectivas con las empresas o grupos empresariales. El monto de los salarios, los periodos de descanso, las vacaciones que corresponden, la capacitación y las licencias son algunas de las cuestiones que los sindicatos deben resolver con la patronal. Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de acuerdo a su propia voluntad y sin injerencias del Estado, las firmas u otros sindicatos. Esto quiere decir que ningún empleador puede obligar a su empleado a desfiliarse de un sindicato o cambiarse a otro. Por otra parte, ningún sindicato está en condiciones de afiliar miembros por la fuerza. ¿Por qué es necesario que en una comunidad haya sindicatos? El sindicato es una de las instituciones más relevantes del espacio público y social debido a la tarea que cumple y con la que ha sido diseñado. En ello se discuten y establecen las normas de trabajo para determinada actividad, así como también son ellos los encargados de debatir y decidir el valor de los salarios junto con el sector empresario y los gobiernos. El sindicato, por último, brinda asistencia y acompañamiento a los trabajadores en un sinfín de situaciones que prueban que si el trabajador estuviera solo no podría avanzar ni ser reconocido. Historia y funcionamiento de un sindicato. Los sindicatos son una herencia de los antiguos gremios que surgen en la época medieval. En aquellos tiempos, los gremios eran agrupaciones de trabajadores que compartían un oficio y que se juntaban para establecer los precios de sus productos, ordenar los pasos para hacer carrera dentro de ese oficio, defender los recursos, etc. En ese caso no había todavía una profunda conciencia de los derechos del trabajador, sino que se creía que agrupándose los diferentes oficios y actividades se organizaba mucho mejor el artesanado. En el siglo XIX y también en el XX empiezan a surgir los sindicatos tal como los conocemos hoy en día, instituciones que tienen como principal objetivo velar por los intereses y derechos de los trabajadores. Su funcionamiento se da a partir de la presencia de socios de una actividad económica específica, pero puede hoy en día incluir a externos. Con ello, se recaudan fondos que luego se usan para beneficio de los mismos asociados. Financiamiento. El modo de financiación de los distintos sindicatos también permite distinguir entre los que aceptan subvenciones o ayuda del Estado y los que se limitan a las aportaciones de sus afiliados, mediante la autogestión o, por ejemplo, a través de estampillas sindicales. Huelga. La huelga es el acto por el cual los trabajadores no acuden a sus puestos de trabajo como medida de presión y reivindicativa para hacer valer sus derechos. Fuera de las connotaciones y efectos que pueda tener una huelga en los aspectos que se reclaman, muchos trabajadores desconocen los efectos económicos y laborales de secundar una huelga. Consecuencias de una huelga. Si hago una huelga, ¿cómo afecta ese día a mi salario? En caso de hacer una huelga, se da por suspendido el contrato de trabajo durante las 24 horas que dure ese día. Se interrumpe, por tanto, la obligación de trabajar ese día y el trabajador no perciba el salario correspondiente a ese tiempo.
La reducción de salario de ese día, no trabajo, no solo afecta al salario base, sino también a la parte proporcional de pagas extraordinarias, a los complementos salariales y a los días de descanso semanal afectados por el periodo de huelga. Cotizan los días de huelga. El día que el trabajador esté de huelga, se suspenden las obligaciones de cotización por parte de la empresa, permaneciendo ese día el trabajador en situación de alta especial en la seguridad social. ¿Puede la empresa despedirme con motivo de haber ido a la huelga? No. Ir a la huelga es un derecho que tienen los trabajadores y que por tanto esa ausencia del trabajo no se puede computar con falta de asistencia para justificar un despido objetivo. ¿Puedo acudir a mi puesto de trabajo y no hacer nada? Sí, la empresa no puede denegar el acceso de los huelguistas al centro de trabajo, que podrán permanecer si así lo desean en su puesto de forma pasiva, sin hacer nada ni desempeñar ninguna función. ¿Pueden obligarme a hacer huelga? No, hacer o no huelga es voluntario por parte de cada trabajador y deberá respetarse su decisión, ya que estará en su derecho. El uso de intimidaciones, actos de violencia o amenazas para que un trabajador vaya a la huelga se podría considerar delito. ¿Puede la empresa sustituir a los trabajadores que hagan huelga? Salvo el incumplimiento de la obligación de atender los servicios de mantenimiento y seguridad, la empresa no puede sustituir a los trabajadores que no acudan a trabajar por otros que no estuvieran contratados cuando se comunicó la huelga. La empresa tampoco puede recurrir a trabajadores de empresas temporales para cubrir la falta de trabajadores en huelga. ¿Quién se encarga entonces de cubrir los servicios mínimos? En el caso de empresas encargadas de servicios públicos o de inaplazable necesidad, es el gobierno quien debe garantizar los servicios mínimos de funcionamiento. En otros casos, los servicios mínimos de mantenimiento y seguridad deben pactarse con los representantes de los trabajadores. ¿Puede la empresa cerrar el centro de trabajo? No. Solo puede realizarse el cierre del centro de trabajo en casos de violencia o en los que se produzcan irregularidades que no permitan desarrollar el proceso productivo, debiendo ser comunicado previamente este caso a la autoridad laboral en el plazo de 12 horas. Efectos laborales en las huelgas. Existen dos tipos de huelgas: legales y autorizadas por el Ministerio de Trabajo, o ilegales, que son todas las huelgas que no se han comunicado en tiempo y forma y no cuentan con el respaldo de la administración. Si una huelga es ilegal, la empresa puede abrir un expediente disciplinario al trabajador y aplicar el régimen sancionador que la empresa tenga en vigor. En el caso de huelgas legales, los trabajadores que secundan una huelga suspenden su contrato de trabajo durante ese día, por lo que no existe relación laboral durante todo el tiempo que dure la huelga. El contrato se reanuda una vez que expire el plazo de la huelga, pero durante ese periodo de tiempo se pierde la acción protectora de la seguridad social. Si la huelga fuese ilegal y no tiene las oportunas autorizaciones, la prestación económica por la incapacidad temporal se pierde totalmente, con lo cual el perjuicio económico es sustancial para el trabajador que cae en baja por enfermedad o accidente. Los días de huelga no computan porque no se cotiza, ni para desempleo ni para la jubilación. Estos factores hay que tenerlos en cuenta también en todo caso, dado que existen infinidad de huelgas que se enquistan y no tienen una solución a corto plazo.